Hebreos capítulo 4, vamos a leer los últimos 3 versículos del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 4 es nuestro texto esta mañana y vamos a leer del versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Llegamos, hermanos? Dice el escritor a los Hebreos así: por tanto, dice, por tanto. Él está hablando en los versículos anteriores, si usted revisa ahí el capítulo 4, desde el capítulo 3 viene hablando del reposo de Dios. Y entonces viene hablando de que entremos en ese reposo y del llamado a poder madurar también. Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, pues, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta mañana, hermanos, mi deseo a través de este mensaje es que podamos nosotros, al tomar la cena del Señor, ¿verdad?, podamos alzar nuestros ojos a aquel que está en el cielo, aquel que ascendió al cielo, que podamos verlo a Él, y al verlo a Él no veamos un Dios iracundo, un Dios que nos condena, pero veamos a un Dios que está lleno de gracia y que a través del pan, a través del vino, ¿verdad?, recordamos que tenemos este gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote a nuestro favor, delante de la corte celestial, delante del trono santo de Dios. Tenemos a un sumo sacerdote que es grande, dice. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, y este gran sumo sacerdote es Jesús, y ese es nuestro tema esta mañana. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ahí podemos ver una foto, una figura del sumo sacerdote, ¿verdad? El escritor está hablando del sacerdocio en el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico. Quisiera que deje una señita aquí, vamos a leer unos versículos en el libro de Éxodo. Si vamos rapidito al libro de Éxodo, vamos a leer en el capítulo 28, vamos a leer algunos versículos aquí en Éxodo capítulo 28 para que tengamos un poquito el panorama de lo que el escritor está hablando. Éxodo capítulo 28, vamos a leer algunos versículos aquí. El escritor está dejando claro de que nosotros los cristianos tenemos este gran sumo sacerdote y él está haciendo una comparación, ¿verdad?, con el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que se ordenó a favor de Israel, de la nación de Israel. Entonces, el escritor está haciendo referencia a ese sumo sacerdote y está haciendo una comparación y está diciendo que Jesús es un mejor sumo sacerdote que Aarón, que los sacerdotes que hubieron en el antiguo pacto. Capítulo 28 de Éxodo, vamos a leer, primero leamos el versículo 2. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, le está hablando a Moisés, ¿verdad? Dice, para honra y hermosura. Dios ordenó que el sumo sacerdote tuviera unas vestiduras. En el versículo 4 nos describe un poco las vestiduras. Dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean
mis sacerdotes. Versículo 9 al 12. Y tomarás, dice, 2 piedras de ónice. Empieza a describir cómo iban a ser las vestiduras, pero me voy a concentrar en 2 elementos de las vestiduras. Versículo 9. Dice, tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Versículo 11, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Entonces, veamos ahí en la pantalla esta foto. Esa es la hombrera. Esas son las 2 piedras que el sumo sacerdote tenía que llevar. Y cada piedra tenía 6 nombres de los hijos de Israel, de los 12 hijos, 6 al lado derecho y 6 al otro lado. Sobre los hombros el sumo sacerdote llevaba los nombres. En otras palabras, llevaba a todo el pueblo de Israel, llevaba a las 12 tribus sobre sus hombros. Ahora leamos el versículo 29 y 30. 29 y 30. Perdón, vamos a leer del 15 al 21. 15 al 21 y luego 29 y 30. Versículo 15 dice, harás asimismo el pectoral del juicio. Era el pectoral del juicio. Ese es el que está en la otra foto. Si quieres la pones. Ese el pectoral, ese era ese cuadro que tiene en el pecho. Por eso se llama el pectoral, ¿verdad? El cuadro ese que tiene en el pecho. Dice, asimismo, el pectoral del juicio de obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Dice, será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás, dice, de pedrería en 4 hileras de piedras, como se puede ver en la fotografía. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas, dicen, en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Versículo 29 y versículo 30. Versículo 29 dice, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón, dice, el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Por el tiempo no podemos leer mucho más pasajes, pero regresemos a Hebreos capítulo 4. Pero ¿qué era lo que pasaba? Aarón, como sumo sacerdote, ¿verdad? Uno de sus oficios principales que él tenía que hacer es que tenía que, una vez al año, ¿verdad?, él tomaba la sangre de un cordero y la llevaba en un depósito, la sangre, y entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el propiciatorio, los ángeles y la caja, ¿verdad?, el arca del pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces Aarón entraba vestido de esta manera y él se presentaba en favor del pueblo de Israel, se presentaba por sus pecados, y Aarón, como sumo sacerdote, llevaba
a través de estos símbolos, y Él llevaba a todo el pueblo, a cada tribu, a cada miembro del pueblo de Israel. Él lo traía y lo presentaba. Y cuando derramaba y esparcía esa sangre sobre el propiciatorio, delante de los querubines de oro que estaban ahí en el lugar santísimo, cuando Él presentaba la sangre, Él lo estaba haciendo a favor de todo el pueblo de Dios. Y dice que llevaba el juicio de los hijos de Israel. Ellos habían pecado seguramente. Ellos habían fallado, habían quebrantado la ley de Dios. Habían sido infieles seguramente. Pero Aarón se presentaba delante de Dios a favor de ellos. Y esto representaba que Aarón llevaba como sumo sacerdote sobre sus hombros. Él llevaba el peso, dijéramos, del pecado. Y en su corazón, en su pecho, en su corazón, Él se presentaba a favor para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos, sino que ellos pudieran recibir el perdón, la misericordia de Dios. Entonces el escritor a los hebreos está recordando estas cosas. Y él está diciendo que nosotros, dice el versículo 14, como cristianos, como aquellos que hemos hecho una profesión de fe, que hemos declarado que Jesús es nuestro Salvador, que creemos y confiamos plenamente en Jesús para nuestra salvación eterna, que nosotros tenemos este sumo sacerdote, no a Aarón, pero a Jesús como un gran sumo sacerdote, como un sumo sacerdote superior. Entonces, él menciona varias cosas, pero quisiera que pensáramos en tres cosas en estos versículos, de por qué el escritor a los hebreos dice que Jesús es un mejor sumo sacerdote. Número 1, en el versículo 14, Jesús es un mejor sumo sacerdote para nosotros, porque dice que Él traspasó los cielos. Número 1, traspasó los cielos. Jesús traspasó los cielos. El sumo sacerdote, hermanos, en el antiguo pacto, Aarón, él tenía que atravesar tres áreas, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo del desierto. Aarón tenía que entrar en los atrios, tenía que pasar por los atrios, tenía que pasar por el lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo, y él atravesaba estos lugares para presentarse delante de Dios a favor de los hijos de Israel, como ya dijimos, para hacer el sacrificio expiatorio. Aarón hacía eso, pero Jesús, dice el escritor, él no traspasó los atrios, no traspasó el lugar santo para presentarse delante de los querubines. No, Jesús, dice, traspasó los cielos, dice. Jesús traspasó los cielos para hacer el verdadero sacrificio. Tras su sacrificio perfecto y definitivo, Jesús ascendió desde las partes más bajas de la tierra después de ser sepultado e ir a los lugares más recónditos de la tierra, como dice la Escritura. Él desde lo más bajo de la tierra subió y ascendió y traspasó los cielos hasta llegar a los cielos de los cielos. Pablo dice que él estuvo en el tercer cielo. La Biblia habla de tres cielos, ¿verdad? Los cielos atmosféricos, la atmósfera, las nubes que vemos con nuestros ojos todos los días. Jesús traspasó esos cielos. En Hechos capítulo 1, versículo 9 dice que cuando reunió a los discípulos para decirle que iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos y que ellos iban a ir a hacer la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, desde Jerusalén. Dice que ellos lo vieron ser alzados y ser escondidos en una nube. Jesús fue escondido en una nube y Jesús traspasó esos cielos, traspasó las nubes, traspasó los cielos atmosféricos. Pero también está el cielo estelar, ¿verdad? Donde están las estrellas, el universo, donde están los planetas. Los cielos, esos cielos estelares, la expansión, como le llama Génesis. Jesús traspasó
lo atmosférico, traspasó lo estelar y llegó hasta el tercer cielo. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 10, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. En el Salmo 24, si gustan, leamos rapidito aquí el Salmo 24, versículo 7. Mire lo que había dicho el salmista acerca de esto que estamos hablando. Esto se refería a la ascensión de Cristo, a la exaltación de Cristo, que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Dice que traspasó los cielos para llegar hasta el mismo trono de Dios, no ante el arca del pacto como Aarón, pero Jesús traspasó los cielos y llegó delante del mismísimo trono de Dios. El Salmo 24, versículo 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Estaba hablando cuando Jesús iba a resucitar, iba a ascender, iba a traspasar los cielos hasta entrar al mismo cielo de Dios, hasta llegar al mismo trono de Dios. Y los ángeles iban a decir: ¿quién es este Rey de gloria? Y sigue ahí el Salmo. Entonces regresemos. Entonces dice: traspasó los cielos, dice. En Segunda de Crónicas les voy a leer capítulo 6, versículo 18. Dice: mas cuando presentaron, ¿verdad?, consagraron el templo de Salomón. Salomón dijo: es verdad, dijo, que Dios habitará con los hombres en la tierra. ¿Será posible eso? He aquí, dijo Salomón, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Dice: aún los cielos de los cielos, el cielo de Dios, como le llaman algunos, ese tercer cielo donde Pablo fue arrebatado, ese cielo que es la morada de Dios, esa región espiritual donde mora Dios, donde está el trono de Dios, ese mismo cielo, dice, no te pueden contener. Y quizás, hermanos, como se ha descubierto hoy día, ¿verdad?, aún los cielos estelares, los que son curiosos y leen, ¿verdad?, las noticias, según los científicos, el universo se está expandiendo continuamente y cada vez se encuentran nuevas galaxias, ¿verdad? La galaxia donde nosotros vivimos, ¿cómo se llama? La Vía Láctea, es como un granito de arena en medio del universo. Y según los últimos descubrimientos, el universo pareciera que cada vez está creciendo. Hay nuevas galaxias, porque, hermanos, Dios no puede ser contenido. Él es infinito, imagínense. Dios es infinito. Dios no puede ser contenido por nada. Y por eso Salomón dijo: si ni los cielos de los cielos te pueden contener, ¿cómo es que tú vas a morar en este templo? ¿Cómo es que tú vas a morar en esta casa? Pero Jesús, hermanos, traspasó los cielos de los cielos hasta llegar al mismo trono de Dios, para sentarse a su diestra y para vivir para siempre intercediendo por nosotros. Mire ahí en Hebreos, leamos rapidito algunos versículos. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró en el tabernáculo de reunión, no entró en el templo de Salomón, ni en el templo de Herodes. Dice que eran figuras del verdadero santuario, sino que Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Él entró con su propia sangre. Él no entró con la sangre de un animalito, pero Jesús entró al cielo y se presentó delante del trono de Dios con su propia sangre, porque dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, porque estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice: se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Se acuerdan? Leímos que Aarón llevaba el pectoral del juicio. Porque hermano, el juicio de Dios está sobre los hombres. El juicio de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad que detiene la verdad de Dios, dice Romanos capítulo 1. El juicio de Dios está sobre nuestras cabezas, sobre la cabeza de la humanidad. Y cada día mueren personas que van al infierno por causa del juicio de Dios contra el pecado. El capítulo 10 ahí de Hebreos, versículo 12, dice que Cristo, dice, pero Cristo, 10:12, ahí mismo en Hebreo, habiendo, dice, ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual, pudiendo salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, por eso la salvación que Cristo nos ofrece. Y por eso Cristo dijo que no había otro camino a Dios, porque solo en Él hay salvación. Si usted está aquí esta mañana y no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha hecho una profesión, como leímos en nuestro texto, de fe en Cristo, usted está perdido. Usted está sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Cristo le ofrece, Cristo extiende sus manos y Cristo Jesús dijo que todo aquel que a Él viene, Él no lo echa fuera. Venga a Jesús esta mañana. Si usted no ha venido a Jesús, venga a Él con confianza, porque Él se sentó a la diestra de Dios para poder salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a este Dios eterno, creador de todo. Como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, primeramente tenemos a Jesús como un gran sumo sacerdote, porque Él no traspasó estos lugares del tabernáculo, pero Él traspasó los cielos para presentarse delante del mismo trono de Dios por nosotros, por sus escogidos, por su pueblo, por su iglesia, por los que Él antes había conocido, como dice la carta a los Romanos. Número 2. Dice el versículo 15, a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque Él les quiere dar confianza. Él les quiere dar confianza a los que iban a leer esta carta. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que dice, hermanos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, y eso es lo segundo. Él es un gran sumo sacerdote porque, hermanos, Él sabe compadecerse de nosotros. ¿Cómo nos ve Él, hermanos? Débiles. Hermanos, mire, si nosotros hiciéramos, recuerdo a veces, eso lo he visto varias veces, en la empresa donde yo trabajé por muchos años, cuando habían capacitaciones, muchas veces hacían este tipo de dinámica, ¿verdad? Que reunían a la gente por departamento, de alguna manera, y entonces decían, dígale, escriba cosas que no le gusta de sus compañeros y cosas que le gustan. ¿Cuál cree que era la lista que más se llenaba, hermano? La que no le gusta. Entonces, y ahí a veces decían un montón de cosas bien feas. Imagínense que nosotros empezáramos aquí, hermano, a sacarnos todo nuestro error, hermano. ¿Cuántos creen que quedarían, hermano? Ni uno. Yo sería el primero que tendría que salir corriendo.
Si usted empieza a fijarse en todos los defectos de todos los hermanos, usted está eliminado, está aniquilado. Y por ratos como que los ojos se nos abren y como que se hacen más evidentes los defectos de los hermanos, ¿verdad? A veces de los que menos esperamos. Defectos, porque quisiéramos ver a los hermanos con alitas y con una aureola y ver los que no fallan y que siempre andan contentos. Siempre anda feliz usted, hermano. Bueno, algunos de ustedes, pero de vez en cuando no se le sale el machete, no se le sale, por rato no se pone pesimista. Algunos padecemos más de unas cosas, otros de otras. Entonces, si nosotros, hermanos, comenzáramos a ver solo las debilidades y los defectos de los demás, y es lo que nos pasa muchas veces, y es lo que algunos han dicho que el diablo es su arma preferida, desanimarnos al ver los errores de los hermanos, al ver los problemas de la iglesia. Y obviamente hay razón para que pudiéramos desanimarnos. Entonces imagínense si nuestro sumo, porque eso es lo que está diciendo el escritor, si nosotros no tuviéramos un sumo sacerdote que no fuera capaz de compadecerse, entonces lo que haría es sacar una espada y volarnos la cabeza. Pero Dios nos ha dado un sumo sacerdote, nos dio a Jesús, está diciendo. Y Jesús es capaz de comprenderte. Jesús es capaz de compadecerse de ti en tu debilidad, en tu defecto, en tu deficiencia. Por eso mire el capítulo 5. El capítulo 5, los siguientes versículos, el versículo 1 dice, porque en todo sumo sacerdote tomado de los hombres es constituido a favor de ¿quién, hermano? De los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrenda y sacrificio. Hermano, ningún ángel con su poder sobrenatural podría servir como sumo sacerdote. Un ángel lo que haría es sacar su espada y volarnos la cabeza al ver toda nuestra debilidad y nuestra pecaminosidad. Un ángel no podía servir, tenían que ser hombres. El sumo sacerdote, y si usted lee el pasaje, tenía que verse a sí mismo. Y Dios tenía que preparar al sumo sacerdote para que él viera su propia debilidad, se acordara de lo débil que es él mismo, y de esa manera poder servir al pueblo y poder entrar delante de Dios en el tabernáculo con este sentir que está diciendo el escritor a los hebreos. Dos cosas aquí, mire, leamos el versículo 2. Dice, para que se muestre como paciente con quién, hermano. Con los ignorantes, sí. ¿Quiénes son los extraviados y los ignorantes, hermano? ¿Quién, hermano? No quiero decir yo eso, dígame, ayúdeme usted. ¿Quiénes son los ignorantes y extraviados? Nosotros. Yo se lo voy a decir. ¿Sabe quiénes son los ignorantes y extraviados? Yo soy el ignorante y el extraviado. Nosotros somos los ignorantes y a nosotros se está refiriendo, que somos ignorantes y extraviados. Dice, pero el sumo sacerdote debía demostrarse como paciente, porque él mismo, dice, está rodeado de debilidad, y por eso es que debía de ofrecer por los pecados, por los de él mismo y por los del pueblo. Dice, está hablando de Aarón aquí. Entonces, hermanos, hay dos palabras aquí que quisiera que detenerme un poquito en esta segunda parte. En el versículo 15, la palabra compadecerse, y en el versículo 2, aquí en el capítulo 5, la palabra paciente. Compadecerse, hermanos, sympateo es la palabra griega de donde viene simpatía.
Compadecerse quiere decir que Jesús está diciendo, es capaz, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra ignorancia y a pesar de nuestro extravío, Jesús es capaz de mostrarnos simpatía. Porque usted, cuando alguien le falla, alguien le hace lo que a usted no le gusta, le falla y ¿cómo se llama? Su confianza la quebranta y hace todas estas cosas, entonces usted no va a sentir simpatía por esa persona. ¿Qué ganas de qué le dan a usted, hermano? ¿Ganas de qué nos da cuando alguien no falla, cuando alguien no dice una cosa y hace otra cosa? Cuando a usted le encarga algo a alguien y chambón, pues. ¿Ganas de qué le dan, hermano? De ser simpático con él. Ganas de volarle la cabeza nos dan, ¿no es cierto? Entonces está diciendo que Jesús es capaz de mostrar simpatía. Por eso, si usted ha pecado, si usted esta mañana quizás no se acordó que había Santa Cena, si no hubiera venido quizás. Pero no se preocupe, porque si usted viene con corazón sincero delante de Jesús, Él es capaz de mostrarle, ¿qué, hermano? Simpatía. Él es capaz de recibirlo a pesar de que hayamos fallado, a saber cómo. Eso es lo que está diciendo. Él es capaz de mostrar compasión, como aquel, hermanos, que ha experimentado los mismos sufrimientos o debilidades. Es capaz de identificarse con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestra debilidad en la tentación. La idea es que Él, hermanos, mire lo que dice el capítulo 2, ahí mismo Hebreo, leámoslo aquí en la escritura mejor. Hebreos 2, 16 al 18 dice, porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice, para que viniera a ser misericordioso. Por eso, hermano, Dios no vino con su poder a rescatarnos. Él se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre para poder ser sumo sacerdote. Un ángel no podía. Cristo, Jesús, es conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Jesús no podía venir como ángel. Dios no podía venir como Dios con todo su poder para rescatarnos. No, Él tenía que, para ser nuestro sumo sacerdote, Él tenía que ser semejante a nosotros para poder mostrar simpatía, para poderse poner, como dicen, en los zapatos nuestros. Él, habiendo soportado, sufrido y experimentado la debilidad de la humanidad nuestra, entonces Él podía ser simpático. Pero en el versículo 2 del capítulo 5 dice, paciente es una palabra similar. Sympateo era aquella, aquí es metriopateo. Metrio, moderado. Pateo es sufrir. Allá era sufrir con, o sea, ser empático con la persona, identificarse con la persona, quería decir lo que ya hablamos. Esto tiene que ver, hermanos, ser capaz de mostrar moderación. ¿Cuántas veces nos pasa, especialmente en la casa? Pobrecitos nuestros hijos, ¿verdad? Pero ellos quizás van a hacer lo mismo con sus hijos. ¿Cuántas veces cuando nuestros hijos no han hecho lo que nosotros queríamos, cuántas veces no hemos salido de las casillas, hermano? Y le hemos pegado una gritada. ¿Cuántas veces nos gritaron a nosotros porque enojamos a nuestro papá, enojamos a nuestra mamá? Hicimos algo que los sacó de onda, como dicen los muchachos. Los sacamos de onda demasiado ya.
hicimos lo que no teníamos que hacer. Lo que nos habían dicho que no hiciéramos, eso hicimos y explotamos contra nuestros hijos. Pues esta palabra quiere decir lo contrario a eso. Cuando usted hace cosas que no debe de hacer. Cuando usted sabiendo y lo hace, por su debilidad, por su ignorancia, por su extravío, por la razón que sea, cuando yo hacemos cosas que sería para que explote Dios en su ira y descargue su ira sobre nosotros, Él es capaz de ser paciente, dice. De moderar su enojo. Dios tiene ira, dice la Biblia. Dios se enoja contra el pecado, pero Él se muestra paciente. Jesús se muestra paciente. Por eso es que no nos ha caído un rayo, hermanos. Ahora, aquí es donde a veces nos confundimos, ¿verdad? Porque a veces hacemos algo y no nos cae un rayo y nosotros esperábamos que nos cayera el rayo. Pero no nos cayó, dice, y uno llega a pensar, dice, yo puedo hacer esto y no me cae un rayo. Lo voy a volver a hacer. Igual como nosotros, ¿verdad? Decían, ven papá, no me dijo nada. Pues está bien lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces pensamos de esa forma, verdad? Pero ese no es el propósito de Él mostrar su paciencia. Es para que nosotros nos encarrilemos, es para que nosotros nos arrepintamos. Él se muestra paciente, dice. Es capaz de sobrellevar nuestras debilidades, nuestra ignorancia, nuestro extravío. La idea es de que no se turba indebidamente por los fallos e ignorancia de nosotros. No se turba, no explota. Y el sumo sacerdote debía ser capaz de esto. Hermanos, haciendo una aplicación a los líderes para ir a lo último. Hermanos, Moisés, por ejemplo, siendo el hombre más manso, dice la Biblia, de la tierra, no entró a la tierra prometida porque se enojó al ver el extravío del pueblo de Israel. Se enojó y golpeó la piedra 2 veces y Dios le había dicho que solo le hablara a la piedra. Y él golpeó la piedra 2 veces. Hermanos, usted y yo como líderes cristianos, no solo como líderes, pero como un hijo de Dios, se espera que nosotros manifestemos este carácter de Dios en nuestro trato con la pecaminosidad, la debilidad, la ignorancia de los demás. Pero no es lo que normalmente vemos, ¿no es cierto? A veces como líderes, imagínense como pastores, sí, como padres de familia, nos dan ganas a veces de decirle y decimos a veces de forma sarcástica, de forma indirecta, pero decimos cosas horribles, feas, pero que están manifestando nuestro enojo, nuestro disgusto. Pero el Señor no quiere que lideremos y que hagamos su obra de esa manera, maltratando a la gente. Él no quiere que hagamos la obra. Según de Corintios 3:5 le voy a leer. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, porque cuando nosotros como líderes, como cristianos, como hijos de Dios, actuamos así con las demás personas, nos estamos poniendo en una posición como que si nosotros nunca hemos fallado, como que nosotros somos perfectos. Pero el líder, el sumo sacerdote, era tomado de los hombres y él tenía que siempre a la hora de ministrar considerar su propia pecaminosidad y su propia debilidad y así servir al pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de servir, aspirar a servir así a los hermanos. Usted no es Dios, ni Dios actúa así. ¿Por qué usted va a actuar así? ¿Por qué yo voy a actuar así? Pero dice, para mostrarse paciente con los extraviados e ignorantes. Es que este es un ignorante, dice la gente. Es que este es un tonto, dice.
Así nos referimos, ¿verdad? Ya cuando somos un poco cristianos no logramos controlar, pero lo pensamos, ¿verdad? Entonces, hermano, somos ministros, dice, competentes de un nuevo pacto. El antiguo pacto era así, hermano. Y así hoy día hay, y la gente le gusta eso, dice. Así hay muchos púlpitos. Golpean a la gente y la gente está contenta allí. Es que la gente así quiere, hermano, sí, pero Dios no quiere así. Ese es el problema, por ejemplo, que yo tengo. Sí, es que la gente quiere que hay que agarrar el látigo y darle, hermano. Solo así entiende la gente. Ah, bueno, pero Dios dice que no es así como debemos de servir a su pueblo, golpeándolos, sino compadeciéndonos, llorando con ellos, hermano. Acordándonos quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Somos ministros de un nuevo pacto, no golpeadores de ovejas. Porque nuestra competencia no proviene de nuestra fuerza, de nuestra habilidad. Solo dependemos de la gracia de Cristo. Si la fuerza puede hacer muchas cosas, los hombres en su fuerza han construido muchas cosas. Esclavizando a las personas, intimidando a las personas, se han construido imperios a través de la historia de la humanidad. Pero no es así como se hace la obra de Dios, intimidando a la gente, amenazándolos, como se hace mucho, es lo normal en muchas iglesias. Intimidar a la gente, los pastores intimidan a la gente y los maldicen de formas indirectas. Si te vas de aquí te va a ir mal, le dicen a la gente. Pues yo no quisiera que nadie se fuera de la iglesia. Pero si alguien se quiere ir, no lo voy a maldecir, no me corresponde eso. No le voy a decir que se le va a ir mal porque se va de mi iglesia, de nuestra iglesia. ¿Quién soy yo para maldecir a alguien de esa forma? Y esa es una costumbre en muchos pastores. Pero no es la manera en que debemos de actuar. ¿Qué acaso nuestra iglesia es la mejor y todas esas cosas? ¿Qué acaso nosotros, el reino de Dios se reduce a nuestras cuatro paredes? Hermanos, no es de esa la forma en que debemos hacer la obra de Dios. Dice, para mostrarse compasivo, para mostrarse empático. Somos ministros de un nuevo pacto y de este pacto que está hablando el escritor a los hebreos. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no creen, hermano? Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Usted y yo no podemos producir esto que estamos hablando. Por eso dice Pablo, si somos competentes es porque eso viene de Dios. Y por último, hermanos, es un gran sumo sacerdote porque Él no puede fallar, hermano. Dice el versículo 15. Pero sin pecado, Cristo fue tentado en todo, dice, en nuestra semejanza. El tiempo se nos fue, pero voy a terminar y vamos a concluir. Cristo venció el pecado, hermanos. Dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo fue obediente hasta la misma muerte. Enfrentó la ira de Dios por el pecado. Fue tentado, dice Mateo capítulo 4, ¿verdad? Todos conocemos el pasaje. Mateo 4. Entonces Jesús, dice, fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo vino, dice el versículo 3, vino. Tuvo hambre, dice, y el diablo le tentó. Después lo llevó a la santa ciudad, después lo llevó al pináculo, y al pináculo del templo lo llevó a un monte alto después. Y Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Al final dice que Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó
y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús venció la tentación, fue tentado en todos los aspectos del ser humano. Pero no solamente Satanás tentó a Jesús. ¿Saben quiénes más los tentaron, hermano? Los hombres. Eso a veces no se habla. Pero los hombres también tentaron a Jesús. Le voy a dar, si usted está tomando nota, Mateo 16:1, Marcos 8:11, Marcos 10:2, Lucas 11:16. Diferentes pasajes. Le voy a leer, dice, Mateo 16:1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que él les mostrara señal del cielo. Marcos capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Marcos 10:2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si le era lícito al marido repudiar a su mujer. Lucas 11:16, otros dice, para tentarle le pedían señal del cielo. Hermanos, las personas también tentaron, los hombres tentaron a Jesús. Y muchas veces los mismos hermanos son usados por Satanás para tentarnos a nosotros. ¿No tentó Pedro a Jesús cuando le dijo, no vayas allá a Jerusalén? ¿No fue Pedro el que le dijo, Señor, que no te acontezca eso? Y Jesús que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Los mismos hermanos los puede usar el diablo para tentarnos. ¿Ya viste lo que andan diciendo de vos? ¿Ya viste lo que dijo el pastor, lo que dijo el líder, el hermano, el fulano? ¿Ya viste lo que pasó allá? Hermano, y no va a hacer nada, hermano. Se va a quedar así, hermano. Vaya a demandarlo. Mire, hoy las leyes. Bueno, habrá algún caso que quizás ni modo amerite. Pero no debe ser el primer pensamiento, ¿verdad, hermano? Pero es la tentación. Las cosas que la gente, una pregunta, a veces la gente nos pregunta cosas, pero lleva chanfle, ¿verdad, hermano? Mire, hermano, y mire, y tal cosa. ¿Y usted qué piensa, hermano? Los hombres, pero Jesús, hermano, venció, no pecó, dice, pero renunció, porque Él renunció a todo, Jesús, para vencer la tentación. Se hizo hombre, pero en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Cuando fue tentado, estaba Él en la cruz y le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Era una tentación. Él podía bajarse, por supuesto que sí. Él podía llamar una legión de ángeles que vinieran a defenderlo, pero Él tuvo que renunciar a quien Él era, a su dignidad, a su trono, a su gloria, y siendo un hombre se humilló y tuvo que renunciar, tuvo que soportar las escupidas, Y hermanos, si usted de verdad quiere servir al Señor, tiene que estar dispuesto a soportar las escupidas, tal vez no literales, pero figuradas, sí. Tiene que estar dispuesto a que hablen mal de usted los mismos hermanos, si va a servirle de verdad al Señor. Porque si a Él le hicieron eso, ¿qué no nos harán a nosotros? Dice la palabra. ¿Usted quién es para que nadie le diga nada? Que nadie lo critique. Como han dicho algunos, solo los árboles que tienen frutos son apedreados, dicen algunos. ¿Verdad? Considérese dichoso. Bueno, eso dice el Señor. Pero si le vamos a servir al Señor, pero Jesús ha prometido, y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si sufres con Cristo, también reinarás con Cristo. No todos los salvos van a reinar, pero los que sufren con Cristo van a reinar. Esos van a reinar. Entonces Jesús, hermano, renunció
Pero claro, por eso la gente los hermanos no quieren servir al Señor, porque hay muchos problemas y la gente no agradece y la iglesia no agradece. Entonces dice, ¿para qué? Si ya vengo de por allá todo porraciado, ya vengo por allá, viera lo que me hicieron. Y la gente tiene temor de servir al Señor, de involucrarse, pero hermanos, si Jesús soportó todas esas cosas, nosotros debemos estar dispuestos, porque cualquier recompensa que recibamos en esta tierra, hermano, eso no es nada. Nuestra verdadera recompensa viene de los cielos. Y el que no tiene sus ojos puestos en Jesús no puede pensar de esa forma. El que no está viendo al Señor no puede pensar de esa forma, no puede sobrellevar estas cosas. Pero Él, hermanos, Cristo, hermanos, llevó sobre sus hombros nuestro pecado. Él nos llevó en su pecho. Hermano, Cristo no murió por todos y por nadie, hermano. Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Pero Cristo, la Biblia dice que Cristo murió por los suyos, por los que el Padre le había dado, por la iglesia, por los que iban a creer, murió Cristo, por sus elegidos. Él nos llevaba en su pecho. Cuando Cristo ascendió, Él llevaba nuestros nombres. Él llevó el peso del pecado, aún en el Getsemaní, y la oración jugó y juega un papel importante, hermanos, en nuestra victoria contra el pecado. Orad, dijo el Señor, para que no caigáis en tentación. Hermano, la tentación va a venir a su vida. De una y de otra manera va a venir la tentación. Pero si no estamos en oración, gloria a Dios, ayer tuvimos ayuno y oración. Me alegré de ver un poco más de hermanos el día de ayer. ¡Qué lindo! Pero si estamos en oración, el Señor nos va a librar de la tentación, pero la tentación va a venir. No pudiste haber velado aunque sea una hora, le dijo el Señor a sus discípulos. Ese no es un problema nuevo. Entonces, pero hermanos, Él nos llevó en sus hombros, llevó nuestro pecado, la copa de la ira de Dios. Él le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y Él, hermanos, le dijo, Él tomó la copa, era la copa de la ira de Dios. Él no quería beber esa copa, era tan horrible, era tan pesado, la ira de Dios, todo lo que Él iba a soportar en la cruz. Todo lo que venía cuando Él estaba orando, todo lo que representaba la copa. Las copas, como en Apocalipsis, la copa era la copa de la ira de Dios. Era la indignidad, era el juicio de Dios, pero Él llevó en su pecho el juicio de Dios por nosotros. Se presentó delante del trono y Él tomó el juicio, el castigo que nosotros merecíamos. Él lo llevó en su corazón. Él nos llevó, nuestros nombres grabados en su alma, en su corazón, el Hijo de Dios. Y llevó el peso del pecado, el peso del castigo de Dios. Fue sobre Él, dice Isaías 59. Y así Él, hermanos, triunfó contra el pecado y nos llevó delante del trono de Dios. Y por eso podemos, como termina diciendo el versículo 16, podemos acercarnos, hermanos, confiadamente. Y eso queremos hacer esta mañana. Vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a tomar, hermanos, el pan y el vino. Yo quisiera pedirle a los hermanos si pueden pasar. Y dice el versículo 16, si lo volvemos a leer: por tanto, dice, si usted une el 14 con el 16, acerquémonos pues, hermanos, si Él es así, si Él es ese tipo de sumo sacerdote, dice, acerquémonos, tengamos confianza. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero no nos vamos a acercar para seguir en lo mismo.
para seguir en nuestros pecados. Esa no es la idea. Nos acercamos al trono de Dios, nos acercamos a Él, al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nos acercamos para buscar su ayuda, no para decir voy a seguir igual, no, para decirle Señor, ayúdame. Pero ¿cuál es la mentalidad de las religiones y de la gente sin fe? La mentalidad es que Dios es un Dios iracundo y que si se ha portado mal, Dios lo va a castigar. Eso no es lo que estamos leyendo aquí. No, ya Dios sabe que somos débiles, ignorantes y extraviados. Pero Él nos dio un gran sumo sacerdote a través del cual podemos acercarnos confiadamente para buscar misericordia. Si hemos fallado, necesitamos misericordia. Arrepentirnos y recibir el perdón de Él si hemos fallado. Pero Él está dispuesto a perdonarte si tú vienes sinceramente delante de Él. Pero dice para hallar gracia, porque quizás no hemos fallado, pero estamos en la tentación. Quizás usted hoy mismo está pasando alguna tentación. Está enojado con alguien y usted quiere irle a volar la cabeza. Pero dígale, Señor, dame gracia para perdonar al que me ha ofendido. Señor, mira mi debilidad y yo sé que tú me comprendes, Señor.